24/7, canal de noticias. Televisión multimedia. Transmite LRG 206, AM 550. La primera, bajo la titularidad de Irradia SRL, desde sus estudios en Montevideo 605, de la ciudad de Neuquén, capital de la provincia, República Argentina. Hola, hola, hola. Siendo las 12:05 de este mediodía, damos comienzo a esta nueva edición de El Amor es Más Fuerte, un programa hecho absolutamente ad honorem por integrantes de la Asociación Civil Padres de Río Negro en Neuquén, en donde exponemos junto a Matías Larriestra las deficiencias del sistema judicial y político que afectan a millones de personas y de niños de todo el mundo. Mi nombre es Alfredo Amado y el día de hoy hablaremos de Constitución versus ideología. Bienvenido, Matías. Buenos días a la audiencia de M550, a todo lo que es el Valle de Río Negro, Neuquén y al país. Hoy un programa terrible. Espectacular. Tenemos invitado a un juez federal, va a responder todas las preguntas, todas preguntas, las dudas que tengamos, así que aprovechamos, porfa, pongamos el número a consideración, el número del programa. Claro, si nos querés enviar un mensaje, lo puedes hacer al 0054-9299 3328 388, 0054-9299 3328 388. Solamente mensajes de WhatsApp para poder trasladárselo al juez y él pueda responder y hacer interactuar, ¿sí? Eso es muy importante que sepan porque quieren llamar y no pueden porque es solamente para eso. También lo puedes hacer al número del canal, ya está en la web del canal, en CN247. También nos puedes ver en vivo en www.cn247.tv. Nos puedes ver en vivo en Twitch y en Facebook Live y escuchar obviamente en AM550 Radio, y puedes también descargar la aplicación tanto de la AM como del canal CN247. Bueno, tenemos una noticia antes de arrancar con la entrevista. El día de hoy se realiza en Congreso el evento llamado Basta de Niños Cautivos, organizado por la diputada Lucía Montenegro. Este es el evento con respecto al Día del Niño. Ahí está en pantalla el flyer. Esta tarde va a estar ahí y tenemos a Fabián Curciano, que va a recibir una distinción especial. Por los años y la trayectoria y la lucha que lleva a cabo ya casi más de 11 años, ya serían 10 años, 9 meses. Y la lucha que es reconocida a nivel provincial, nacional e internacional por distintas agrupaciones y todo, ¿sí? Es un orgullo para nosotros como agrupación tener a un líder como él que está hoy representando a nuestra agrupación y a todos la lucha, ahí donde va a estar hoy. Capaz que en 20, 30 minutitos sale al aire, ojo, Si llega antes, tenemos una primicia, ahí tenemos algo muy importante. Sí, Fabián Curciano va a ser distinguido, es reconocido a nivel nacional e internacional por las agrupaciones europeas e internacionales. Bueno. Tenemos en línea. No, todavía no lo tenemos en línea. Bueno. El evento de hoy, se realiza a partir de las 17 horas en el auditorio del Círculo de Oficiales de Mar Sarmiento 1867 en Congreso. Lo organiza la diputada Lucía Montenegro. Bueno, ahora sí lo tenemos en línea al juez federal, al doctor Alfredo López. Bienvenido, Alfredo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Es un honor tenerlo con nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé cómo arrancar la entrevista, Matías. Es tanto lo que tenemos para preguntarle. Bueno, primero que nada, es un juez controvertido para los medios. ¿Por qué es esto? Y bueno, para los medios que tienen un discurso único, aquel que es políticamente incorrecto en ese discurso único siempre
lo califican de controversial, controvertido en los títulos de las notas, etcétera. Es decir, pareciera que la mentira y la falsedad es lo que no está controvertido, ¿no? Sí, lamentablemente nos estamos acostumbrando, mal acostumbrando. Em, y para entrar en calor, para nuestros oyentes que a nosotros nos siguen, tanto del gobierno nacional como gente afectada por distintas problemáticas, ¿cuál sería la principal función de un juez? Bueno, la principal función de un juez es administrar justicia como integrante de un poder del Estado que debe hacer respetar la Constitución y las leyes de acuerdo al derecho y con la finalidad de cumplir con el objetivo definitivo que es del derecho, que es la realización de la justicia. Bien, velar por la Constitución Nacional y garantizar la constitucionalidad de las leyes, el control de constitucionalidad también. Eh, Exacto, exacto. En nuestro país tenemos un control de constitucionalidad difuso, así denominado, donde todos los jueces deben velar por que las leyes se ajusten a la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y eso recientemente la Corte ha dicho que también deben ejercerlo de oficio, no solamente a pedido de parte. Bien, ¿qué corte? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso reciente, ha señalado que aunque las partes en un juicio no lo planteen, si el juez advierte que se trata de una aplicación de una norma que no es constitucional, puede de oficio declarar la inconstitucionalidad. Interesante, no lo sabía eso. Y eso se puede vetar una vez que la rechazan, o sea, se puede apelar. Sí, por supuesto, las decisiones de los jueces son apelables ante la Cámara respectiva y eventualmente por recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Me refiero siempre hablando de la justicia federal, ¿no? Tal cual. Uno de los casos más controvertidos fue que usted, como juez, solicitó la suspensión o el rechazo a la ley de aborto. ¿Puede ser? Sí, sí, Como antes, vuelvo a repetir lo que dije antes, lo controvertido es al revés, que se haya sacado una ley que es flagrantemente inconstitucional, ¿no es cierto? Sí, sí, lo tenemos claro, porque la Constitución habla del derecho a la vida a partir de de la concepción, los derechos del niño, el Pacto de San José de Costa Rica, también el Código Civil y la ley de infancias. Em, ¿Qué le iba a decir? Y a pesar de todo esto, hay una ley de aborto que es inconstitucional, que a pedido de un grupo de personas, eh, usted hizo lugar, pero en instancias superiores bajaron esto, lo vetaron. ¿Nos puede explicar el por qué? Bueno, evidentemente el tema de la Agenda 2030, que incluye el aborto, parece ser una política de Estado en los tres poderes y no hay interés en respetar el derecho, las leyes y sobre todo la Constitución Nacional, que, como usted bien señaló, es absolutamente prohibida. Es decir, se utilizan las leyes o la Constitución si conviene, y si no conviene, no se las aplica, ¿no es cierto? Si no se adaptan a esta política de Estado que viene desde el exterior y que baja una determinada, digamos, ideología que es ajena a los valores nacionales, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos diciendo es que hay jueces y hay legisladores y hay políticos que anteponen esta agenda a la Constitución. Sí, o por otro lado, tienen miedo de quedar expuestos y que le digan, como usted me señala, que son controvertidos, ¿no es cierto? Claro, por hacer su función correctamente, que es velar por la constitucionalidad. Es exacto. Dentro de estas medidas constitucionales de la mayoría de los jueces, hay una moda en los juzgados penales y de familia, no es su fuero, pero que cada vez que hay un tema de género, emiten cautelares.
cautelares restringiendo libertades sin pruebas, sin nada, por el solo hecho de la palabra de una mujer. Y quiero preguntarle, para emitir una medida cautelar, ¿cuáles son los requisitos necesarios? Porque a mi forma de entender no es legítimo. Bueno, para decretar una medida cautelar se requieren dos condiciones que fija el Código Procesal, que son la verosimilitud en el derecho que se alegra y el peligro en la demora. Lo que pasa es que respecto a los temas que usted menciona, ha habido una alteración del principio constitucional de igualdad ante la ley y se le ha dado predominancia a los dichos o a los testimonios de una de las partes, en este caso muchas veces o casi siempre de la mujer, sin tener en cuenta, como dije antes, el principio de trato igual ante la ley, ¿no es cierto? Sí, en pocas palabras, hoy una mujer va, hace una denuncia de cualquier cosa y automáticamente sirve de prueba y de verdad. Exactamente, es más, hay países como España o Suecia donde basta el testimonio de la mujer sin ninguna otra prueba para tomar una medida cautelar de exclusión o de restricción en el acercamiento, ¿no es cierto? Y usted, Alfredo, le consulto, ¿cómo se... O impedir ver a los hijos también, por ejemplo. Sí, sí. ¿Cómo se combate eso? Porque estas son medidas que van desde... los jueces son los que firman este tipo de medidas. No es que sale de una comisaría, una perimetral o una medida cautelar de estas. Son jueces que actúan de esa manera. Bueno, por lo mismo que explicamos antes con el tema del aborto, algunos porque han sido formados dentro de esta ideología y otros porque tienen temor a ser rechazados socialmente, que los tilden de controvertidos y hacerlo políticamente correcto aunque no sea justo. O sea, que tienen miedo del escrache. Por supuesto, porque apenas, bueno, me ha ocurrido a mí cuando... Eso le iba a preguntar, justamente. Cuando dicté la ley del aborto hubo una ofensiva tremenda, me pidieron el juicio político que está en trámite, me escracharon el juzgado las feministas verdes, en las redes sociales, en los noticieros, el periodismo agresivo. A nadie le gusta pasar por eso, pero yo creo que si un juez es juez, debe cumplir su función con coraje, sino que renuncie. Pero bueno, no todos piensan lo mismo. Sí, y para cómo es lo que ustedes juraron cuando inician su carrera, ¿no? Cuando dicen cuando los nombran jueces. El juramento es... El juramento hipocrático. Exacto. Lamentablemente en lo que es, en relación a lo que es familia, y es lo que el problema que nosotros tenemos, y en gran parte del sector penal, con las falsas denuncias, tráfico de influencias y todo ese tipo de cosas, que también somos parte de lo que sufrimos, los jueces no trabajan de esa manera, tienen el juramento muy por debajo del bolsillo, lamentablemente. Sí, el juramento hipocrático es de los médicos, ¿no? El juramento de los jueces es de la Constitución Nacional. Pero, como le digo, hay un internacionalismo que se está imponiendo no solamente en Argentina y en todo el mundo, con una ideología determinada, que creo que ya la conocemos, en este caso la famosa guerra de los sexos, donde el hombre, a través de un supuesto patriarcado, oprime a la mujer y entonces no tiene derechos, sino que la mujer siempre tiene razón, diga lo que diga, ¿no es cierto? Esto se ha impuesto y es, como dije antes, una tergiversación del principio de igualdad que está establecido en la Constitución Nacional. O sea, todos somos iguales ante la ley. Exacto. Desde el preámbulo se establece eso. ¿Y por qué? Obviamente es reiterativa la pregunta, ¿no? Lamentablemente el principio de inocencia no está respetado en ninguno de los ámbitos, salvo el penal, de cierta manera, donde vos tenés que probar lo que estás queriendo denunciar. Después en todos los otros ámbitos, lamentablemente, es algo que no tiene valor, ¿no? Bueno, en el tema que estamos hablando, que es en el fuero de familia,
por toda esta presión a través de los cursos de género y de la promoción de la ideología de género, que no es más que un recurso muy viejo, marxista, de dialéctico, de enfrentar a los que deben ser complementarios como enemigos, ¿no? Y con todas las consecuencias sociales que trae ese enfrentamiento estéril y falso y artificial. Y usted, doctor Alfredo, le pregunto, ¿cómo se combate esto? ¿Cómo se cambia esta metodología? Es difícil porque el enemigo es muy poderoso, actúa en todo el mundo, tiene todos los recursos. En España, por ejemplo, Europa le da por cada denuncia a España, por cada denuncia de género, un cupo de dinero, ¿no es cierto? O sea que también es un negocio. Por supuesto, es muy difícil resistir todo esto, pero yo creo lo que están haciendo ustedes, que es esclarecer, difundir la verdad y luchar y resistir contra todo esto. En algún momento sabemos que triunfaremos porque la verdad y la naturaleza se imponen sobre la mentira y sobre la ideología, pero bueno, creo que para llegar a eso vamos a tener que pasar una etapa de sufrimiento, digamos. Qué interesante todo lo que dice. Antes de continuar, recordemos a los oyentes que pueden mandar mensajes al 00549293328 ¿eh? 299-3328-388. Doctor López, es interesantísimo. Y los orígenes de todo esto son transnacionales. Sabemos de una fundación como la Open Society. ¿Hay evidencias de algunas otras organizaciones que estén detrás de toda esta ideología y detrás de todas estas maniobras? Porque no solamente la ideología de género es a lo que ellos apuntan. ¿Hay pruebas de quiénes son los que titiritean todo esto? Por supuesto, a esta altura ya no cabe ninguna duda, no son solamente la Open Society de Soros, la Fundación Rothschild, Rockefeller, Ford, y también las organizaciones internacionales oficiales que a su vez están financiadas, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud por Bill Gates. Por Bill Gates, sí. Es decir, acá hay una ofensiva tremenda de estas ONG, de los ricos del mundo que pretenden establecer una tiranía mundial a través de las propuestas que parecen muy lindas, pero son todas negativas para la humanidad, en la Agenda 2030, y establecer en su delirio en algún momento un gobierno mundial, ¿no es cierto? Pero está claro que cuentan con todos los recursos y con todas estas organizaciones particulares o oficiales que están financiadas por ellos mismos. Justamente hoy leía un artículo en donde la Open Society había estudiado la tendencia de jóvenes entre 18 y 35 años. La mayoría prefería una dictadura a la democracia. Eso lo difundieron ayer. Mira. Entonces, están teniendo resultados. Lo que pasa es que hoy la democracia es la dictadura, porque Exacto. No hay libertad de pensamiento, hacen creer a la gente que votando ejercen su libertad, pero los representantes que eligen ya han sido previamente elegidos por este poder internacional. Es decir, hoy la tiranía es el sistema. No hace falta que instauren una dictadura formal, no la necesitan. Clarísimo como el agua. Yo, su fuero, ¿sí? Es muy distinto al que nosotros estamos sufriendo, pero el derecho en sí es para todos igual, ¿no? Uh-huh. Para usted es medio difícil la pregunta, pero me gusta ser picante en estas cosas. ¿Para usted es un negocio hoy el Ministerio de la Mujer? Por supuesto, no me queda ninguna duda. Todas estas ministerios y ONG financiadas por el Estado están alimentadas con dinero del erario público, con dinero internacional, y son, como dicen en España, los chiringuitos que se arman para colocar a la gente en funciones públicas, pero que en realidad son militantes de esta ideología, y ir imponiendo a la sociedad, ya diría yo,
superando a Gramsci, que Gramsci decía, como usted sabe, que había que destruir los valores de la sociedad para llegar a la revolución, ¿no es cierto? Había que infiltrarse. Ya estamos en una etapa de Foucault, que Foucault prácticamente, que lo toma Zaffaroni, dice, en pocas palabras, que lo que creemos que es bueno es malo y lo malo es lo bueno. O sea, la familia es lo malo, el individuo es lo bueno. El delincuente es una víctima social, como tomando a Foucault dice Zaffaroni, y la sociedad es la culpable. Por eso dicen que no habría que haber cárceles, y los locos son los sanos y los sanos son los locos, ¿no? Por eso también dicen que no debe haber manicomios, ¿no? Claro. Es una vuelta de tuerca tremenda que por supuesto es antinatural y como dije antes, la vamos a tener que sufrir, pero en algún momento se va a revertir y triunfará la verdad. Está en la segunda etapa, recuérdeme el libro o autor de... Sí, Foucault, que es el que toma Zaffaroni para el derecho, porque acá hay distintas etapas en la revolución anticristiana. Una primera etapa, la rebelión contra Dios, que ya se superó. Una segunda etapa, que es la rebelión contra la naturaleza, es decir, contra el orden natural. Cambio climático, también. Sí, el cambio climático y muchas otras cuestiones. La familia. Pero por supuesto, se apunta a la destrucción de la familia porque se la considera, no como se la consideró siempre, un lugar de contención, sino de opresión. Y por supuesto, todo esto viene acompañado de publicidad, de películas, de libros, de cursos, etcétera, como dije antes, con ingente cantidad de recursos para producir un lavado de cerebro. Y la última etapa, que ya la estamos viviendo y hasta se está observando físicamente, es el odio al ser, es decir, el odio al ser mismo individual. Y esto se ve en la mujer, porque solamente se explica que hay un odio a sí misma para que quieran matar a sus propios hijos, para que quieran ser lo más desagradables posibles en su exposición física, etcétera, etcétera. Y el odio que se ve en las manifestaciones que hemos visto todos en las iglesias, pretendiendo quemar los templos, etcétera, es decir, que hay un odio contra su propio ser. Hay una disconformidad que ha sido generada artificialmente contra su esencia, que es ser mujer y madre, ¿no es cierto? Claro. Le pregunto porque tenemos un caso a nivel internacional que es un ejemplo para mí, me hago cargo de lo que digo, sobre un gobierno que tenía todo en contra. Ingresó siendo presidente con muy poca participación, tuvo el coraje, obviamente seguramente ha tenido un financiamiento de alguno que otro, pero tuvo el coraje de enfrentar a las maras y a enfrentar a la corrupción, que es el gobierno de Bukele. ¿Qué pasaría acá si hubiera un Bukele mileinato que cambiara este tipo de cosas, ¿no? Donde cambie esta dictadura o esta doctrina que hace, ¿cuántos? 60, 70 años que el peronismo y distintos partidos han invocado a la sociedad y le han hecho creer, ¿no?, que era lo mejor para el país. ¿Cómo cambiaría la cosa, no?, si hubiera un Bukele? Porque caerían primero los delincuentes y los delincuentes que están siendo subsidiados por los mismos políticos caerían, ¿no? Se volvería al orden. No sé si me explico, Alfredo, lo que me... Sí, perfectamente. Y saldrían las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, los hijos, las organizaciones gubernamentales financiadas por el Estado, autónomas, a atacar y a decir que son criminales, que no respetan los derechos humanos, etcétera. Como de hecho le está pasando a Bukele, ¿no es cierto? Pero acomodó el país. Bueno, pero Bukele no tiene las mismas características de Argentina. ¿Era peor? Allá era terriblemente... No, en general hay una ideología, idiosincrasia distinta. Bueno, al fin... Sí, además es un país que a nivel
sin desmerecerlo, por supuesto, a El Salvador, que a escala mundial no tiene la importancia que tendría la Argentina, ¿no es cierto? Sí, o sea, sí, coincido. Si asumiera un Sí. Bukele sería el descontrol total, me parece a mí. Bueno, vamos a tener que ir al corte, luego continuamos con la entrevista unos minutitos y ya volvemos. En el aire, la primera, AM550. Es tu voz.